década de persistente sequía, a inicios del año 2022 en la región metropolitana se encendieron las alertas. El agua disponible estaba en serio riesgo de no ser suficiente y el racionamiento era una medida que se veía inminente. Finalmente la lluvia llegó, pero este es un ejemplo que nos demostró que el agua es limitada y es por eso mismo que estamos junto a Gerardo Díaz, que es jefe de proyectos Nuevas Fuentes de Agua de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Macarena. Muy bien. Gracias por la invitación. Pero claro, aquí siempre el micrófono muy abierto para hablar de esta problemática. Comentemos acerca de lo que ya hemos vivido en la región metropolitana, serios momentos de estrés, porque claro, en su minuto el gobierno regional estaba a puertas de realizar incluso un racionamiento. A ver si podemos darle un contexto al estrés hídrico que tenemos en Chile y principalmente también en la capital. Bueno, estas modificaciones que tú muy bien comentabas al principio hablan un poco de la vulnerabilidad climática en la que nos encontramos producto del cambio climático, valga la redundancia. Hace unos años atrás estábamos hablando de sequía, de una hipersequía con 14 años de un prolongado periodo de disminución de precipitaciones, de aumento de temperatura, donde en algunas zonas como en Coquimbo hablábamos incluso de que los embalses no estaban dando abasto para suplir las necesidades básicas de abastecimiento humano y de consumo de agua, por ejemplo, para riego. Y como bien dices, aquí en la región metropolitana también estábamos hablando incluso de racionamiento. Hoy en día la situación se ha transitado hacia el otro extremo, con procesos de inundaciones, producto de las precipitaciones intensas, y por lo tanto eso también dicta cómo nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones de vulnerabilidad y de cambio constante a los que nos estamos enfrentando. Claro, de todas maneras nosotros lamentablemente hemos ganado el puesto casi número 20, digamos, de los países que tienen más estrés hídrico. Lamentablemente, pese a que, claro, tú muy bien decías que el año pasado finalmente sí tuvimos precipitaciones que cambiaron un poco el panorama, igualmente estamos hablando de varios años de mega sequía en nuestro país. Entonces, a ver, hay que tomar medidas urgentes. Sabemos que ese año 2022 se creó una mesa técnica para poder finalmente ver qué soluciones se pueden incorporar, y ahí sí fue como nació también Maipo Resiliente. A ver si le podemos explicar a las personas que nos están viendo qué significa esta iniciativa y cuál es su objetivo. Quiero retrotraerme un poquito más atrás porque ¿Ya? es importante mencionar que efectivamente Chile es el país latinoamericano con el que va a estar en 2050 con el estrés extremadamente alto a lo largo de Latinoamérica, el número 1. Si continuamos en esta situación, al 2050 vamos a necesitar 3 ríos Maipo para poder suplir las necesidades de la cuenca del Maipo. Eso es súper relevante mencionarlo porque ya estamos en una situación de estrés y cuando lleguemos a esa situación vamos a empezar a echar mano a los recursos de agua subterránea, cosa que ya estamos haciendo, pero tenemos que tratar de prepararnos hacia esa situación, tratar de no llegar a ese extremo, sino que prepararnos de alguna manera. Claro, porque no vamos a lograr tener 3 ríos Maipo. O sea, para ser bien realista, estamos hablando de un río que abastece casi el 40% de la población y nos dice que en los próximos años vamos a necesitar otros 2 ríos, que es muy difícil que podamos tenerlo. Entonces, eso quiere decir que nos queda poco tiempo de abastecimiento de agua potable a menos que hagamos algo. Hay estudios que hablan de que al 2050 Santiago se va a quedar sin agua. Y como bien tú dices, 3 ríos Maipo es imposible, por lo tanto eso va a generar que se va a producir una sobreexplotación que ya existe sobre las napas subterráneas. Hoy en día la región metropolitana tiene un 35% más de sobreotorgamiento de sus derechos de aprovechamiento de agua. Y eso, si continúa aumentando, va a generar que tal vez esos estudios se hagan realidad al 2050 y nos quedamos sin agua. Por lo tanto, y ahí te hablaba de que me quiero retrotraer, porque nosotros desde 2016 empezamos a trabajar en este proceso que se llama Escenarios Hídricos 2030, que lo que trata de hacer es generar un trabajo que dé seguridad hídrica al territorio, tanto para la cuenca del Maipo, pero también a nivel nacional. En el 2018 generamos una radiografía del agua para tratar de visualizar cuál es el panorama completo en cuanto a ofertas de agua, en cuanto a demandas, en cuanto a riesgo, por ejemplo, en temas de calidad. Y con eso estructuramos un portafolio de soluciones que lo fuimos estructurando a medida que avanzamos con un proceso de transición hídrica, donde identificamos cuáles eran las principales causas y problemas de distintos territorios.
y cuáles eran las soluciones más atingentes que pudieran ser desarrolladas. Y ahí llegamos al proceso hoy día que estamos viviendo de Maipo Resiliente. Ok, donde esta es una de las necesidades más importantes que tenemos que implementar antes de que lleguemos a esa situación que tú nos comentabas. Exactamente, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, tratar de pasar desde los diagnósticos, desde los estudios, a soluciones concretas. Y Maipo Resiliente viene a hacer un poco eso. Ya. Y tiene un proyecto hermano, por decirlo así, que es la estructuración del organismo de cuenca, que es al final estructurar una gobernanza dentro de la cuenca del Maipo que defina cuáles son los roles de los diferentes actores, de los usuarios de agua y cómo ellos se ponen de acuerdo para poder generar medidas, soluciones, acciones, acuerdos para poder lograr la seguridad hídrica futura. Claro, todavía estamos muy lejanos a poder implementar esa iniciativa en particular, ¿no? Porque de hecho la OCDE decía que somos uno de los únicos países que no tenemos un organismo autónomo para la gestión del agua en Chile. Exactamente, y eso es muy preocupante porque dada lo que yo te comentaba anteriormente, Chile es uno de los países con el estrés extremadamente más alto a nivel latinoamericano y eso va a ser así al 2050. Es lógico que nos preocupemos de eso tanto a nivel de gobernanza como a nivel de soluciones concretas. ¿Y hay voluntad para crear ese organismo, digamos? Porque el único organismo autónomo que hay, que se me viene a la mente, es el Banco Central, pero llevamos años escuchando también expertos diciendo que debiéramos tener un organismo que realmente vele por la gestión del agua en nuestro país, y eso todavía no ha ocurrido. Entonces, ¿de qué depende también? Y que también coordine a todas las instituciones que están involucradas en el agua. Hoy día en Chile existen más de 50 instituciones que están con distintas funciones en materia hídrica. Está el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Agua, la CNR, la SUBDR, los gobiernos regionales. Por lo tanto, ahí hay una serie de actores que están involucrados. La Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y hay voluntad, la verdad es que hay voluntad, porque desde 2022 que venimos trabajando en esta estructuración del organismo de cuenca, primero en sentar las bases, y para eso se generó un grupo promotor donde estuvieron sentadas 27 instituciones, un poco viendo cómo se iba a estructurar este organismo de cuenca. Y hoy en día tenemos, ya el viernes pasado tuvimos el lanzamiento de este organismo de cuenca, donde estuvo el grupo promotor, donde estuvieron instituciones que han firmado, que han generado su firma para participar de este organismo de cuenca futuro. Entonces, hay voluntad. Y por otro lado, Maipo Resiliente lo que viene a hacer es generar un insumo para este organismo de cuenca para que ellos puedan tomar proyectos concretos y los puedan desarrollar dentro de la cuenca del Maipo. Son 34 iniciativas que estructuramos desde 2022 hasta la fecha a escala cuenca. Para que te hagas una idea, esto aportaría más de 500 millones de metros cúbicos de agua al año para la región metropolitana, abordando el 27% de la brecha hídrica. Para ponerlo en términos simples, esto significaría llenar 620 piscinas olímpicas por día de agua. Ese es el volumen de agua que plantea generar este portafolio de soluciones de 34 proyectos. ¿Y qué iniciativas serían estas para poder de alguna manera comentarles a nuestra comunidad de Megatiempo cuáles serían las medidas que se pueden de alguna manera tomar para que nos quedemos con agua, digamos? Porque las proyecciones son escalofriantes, o sea, de aquí al 2050 probablemente no tengamos agua a menos que se tomen medidas como las que tú nos estás comentando. ¿Cuáles serían esas y hasta qué año nos daría agua potable, digamos? Sí. Porque podría alargar este periodo de abastecimiento de agua en la capital, me imagino. Sí, mira, son medidas que van desde la conservación y protección de ecosistemas hídricos. Los ecosistemas hídricos son al final los que nos proveen de agua, están involucrados en el ciclo hídrico de los territorios. Por lo tanto, proteger la parte alta puede ser muy beneficioso para la parte media y la parte baja. Obviamente la parte baja también tiene una acción importante, protección de los humedales, por ejemplo, la desembocadura. Entonces van orientados a eso, protección y conservación de bosfedales, humedales, la conservación, por ejemplo, del río Maipo, generar soluciones que puedan también mitigar eventos extremos, lo que hablábamos al principio, como piscinas de infiltración en la ribera del río Maipo, que vengan a ser un buffer, un amortiguador de los eventos extremos para poder, por un lado, disminuir los riesgos agua abajo y por otro lado, canalizar esa agua hacia puntos de infiltración que la acumulen en nuestro mayor reservorio natural, que son los acuíferos.
Esas son algunas de las medidas. Perfecto. Otras van orientadas en temas de eficiencia. O sea, cómo gestionamos la demanda, cómo reducimos los consumos de agua dentro de la ciudad. Es un tema importante. ¿Cómo lo harías tú? Es súper relevante porque hay que pensar que el 80% del agua es consumida por la agricultura. Sí. A nivel de la región metropolitana, ese balance cambia porque el consumo humano es bien importante. Por lo tanto, ahí hay que generar medidas, por ejemplo, de reducción de consumo de agua en sectores domiciliarios a través de kit de eficiencia, por ejemplo. Kit de eficiencia que disminuyan tal vez el 50% del consumo de agua en las casas. Por otro lado, ¿Y cómo sería un kit de eficiencia? Porque yo sé que muchos se lo están preguntando ahora. Mira, y me voy a adelantar un poco. Este portafolio de soluciones nosotros no quisimos quedarnos solamente en una entrega de un documento donde estuvieran involucrados qué es la solución, cuál es el aporte de agua referencial, los costos de inversión, los beneficios ambientales, sino que quisimos pasar a la acción. Y eso también es lo que tratamos de hacer ahí en conjunto con el gobierno regional, es generar medidas concretas. Y una de ellas efectivamente fue la entrega de más de 14.000 dispositivos de eficiencia en 5 comunas de la región metropolitana. Esos dispositivos de eficiencia son aireadores, por ejemplo, para el lavamano o el lavavajilla, que lo que hacen es reducir el consumo de agua en un 50% de agua. ¡Ay, qué bueno! Y por otro lado, entregamos también caudalímetros que se instalan en la ducha, y eso es un caudalímetro con un dispositivo LED, que te va indicando a medida que van cambiando las luces cuando tú tienes que cortar el agua de la ducha. Ah, Entonces, genial. Se programa con un cierto caudal y a medida que va avanzando pasa a luz verde, todavía te puedes seguir bañando, la amarilla ya alerta, tienes que cortar el agua, y la roja ya es corte. ¿Y a los cuántos minutos te pone la luz roja? Más o menos a los 3 minutos, 4 minutos. Ya. Eso es muy bueno porque en general las personas se demoran harto más en ducharse. Yo he tomado el hábito de ducharme lo más rápido que puedo y alcanzo más o menos 3 minutos a lavarme el pelo, a ponerme el jabón en todo el cuerpo, pero hay gente sumamente lenta que no sabe la importancia de generar este tipo de cambios. ¿Por qué es tan importante? Comentémosles también realizar estos cambios de hábitos, demorarse menos en la ducha, lavar con menos agua, incluso los platos. Hay gente que hace lavavajilla, incluso para no necesitar tanta agua para el lavado de los utensilios de la cocina. Bueno, en fin, a ver si les podemos decir la importancia. Es muy relevante hacer esa concientización en los sectores domiciliarios porque obviamente nosotros tenemos un rol, tenemos una función dentro de este ecosistema de usos de agua, por lo tanto también esos procesos de educación, de incentivar estos ahorros de agua, generando estos programas que entreguen estos dispositivos de ahorro del recurso hídrico son súper relevantes. Y nosotros hemos tratado de incentivar eso, tanto a nivel domiciliario, pero también en otros sectores. Obviamente el sector agrícola tiene un rol súper relevante. Sí. Entonces también los proyectos van orientados a hacer eficiencia en esos sectores. En la parte media de la cuenca, donde hay un consumo intensivo de agua para producción agrícola, nosotros generamos proyectos que van a reducir los consumos de agua, generar eficiencia para también fomentar infiltración y acumularla en los acuíferos. Y es una medida de protección también de nosotros. O sea, el gran abastecimiento de productos agrícolas para la región metropolitana está en la zona media de la cuenca del Maipo. Por lo tanto, también es generar seguridad alimentaria para la región. O sea que, mira, a ver, tú muy bien lo decías, claro, hay que hacerle el llamado a las personas a ocupar menos agua porque, claro, tenemos que cuidar este producto que es limitado. Pero hay una gran parte de la población, que son el sector agricultor, mineros, etcétera, que utilizan el agua potable. Ahora, no nos podemos quedar sin alimentos. Es importante, obviamente, que tengan agua para poder regar, cultivar, cosechar este tipo de frutas, verduras, etcétera, pero también hay que tomar medidas y nosotros hablábamos durante jornadas anteriores con agroclimatólogos incluso que nos decían muchas veces no hay capacitación, no se han tomado muchas medidas para hacer frente también al cambio climático. Tienen heladas y que eso perjudica la cosecha, el cultivo, los incendios forestales que dañan los suelos, en fin, las inundaciones, claro, hay hartas problemáticas. ¿Cuándo se podría llevar a cabo e implementar estas 34 iniciativas que son dentro del plan de Maipo Resiliente?
Nosotros ya empezamos. Ya partieron. O sea, ya partimos. De esta cartera de 34 proyectos, hay 3 proyectos que ya se están implementando. Uno es el que te comenté de los kits de eficiencia, que ya entregamos a 5 comunas. Uno en Peñalolén, donde se está implementando un jardín de lluvia en la ribera del Canal San Carlos. Ese ya está en fase de diseño. Estamos esperando los permisos de parte del municipio para empezar la construcción, que debería ser en un par de semanas más. E implementamos un proyecto en la comuna de San Bernardo, en el Cerro Chena, que fue el desarrollo de 3 hectáreas de zanjas de infiltración y obras de conservación de aguasuelo, que lo que hacen es recibir la escorrentía y poder fomentar con ello la infiltración del agua. Eso nosotros ya lo tenemos implementado y esperamos que la cartera de proyectos en su totalidad pueda ser tomada por este organismo de Cuenca o tomada por otros organismos que quieran adoptarla y que quieran fomentar su materialización y avanzar rápidamente en ella. Y es súper relevante. ¿Eso cuándo crees que va a poder ocurrir? Porque me imagino que todavía se está trabajando para crear ese organismo. Estamos ya en conversaciones con el gobierno regional para empezar la siguiente etapa de este proyecto, que es el funcionamiento de este organismo de Cuenca y la adopción de la cartera como primer insumo para empezar a trabajar. Perfecto. Pero aquí es súper relevante que la acción no es solamente orientada al sector público. El sector privado también tiene un rol en esto. Y el sector privado hoy en día está tratando de avanzar en la implementación de este tipo de iniciativa en el marco de ser agua positivo, es decir, devolver más agua de la que utilizan. Eso es muy buen punto. ¿Cómo somos agua positivo? Es un buen punto y uno entiende cómo las empresas hoy en día están tratando de avanzar hacia allá. Y las empresas han tomado conciencia de que si no hacen una gestión eficiente de los recursos hídricos, no solamente dentro de sus operaciones, sino que en su entorno, sus operaciones se van a paralizar. Entonces, eso es lo que están entendiendo y están ejerciendo acciones fuera de su rango operacional. Y eso ya se materializó en la comuna de Maipú, donde se implementaron zanjas de infiltración y ocas, que ocas son, las ocas es como imagínate como un embalse, pero es una solución ancestral que lo que hace es recibir agua y fomentar su infiltración. Y las zanjas de infiltración ocurre lo mismo. Y eso fue financiado por Microsoft. Y también es parte de la cartera de MyProresiliente. Por lo tanto, tenemos un accionar desde el mundo público, con estos 3 proyectos que ya te comenté, financiados por el gobierno regional, y un proyecto ya apalancado por recursos de los privados. Por lo tanto, todos tenemos un rol dentro de este ecosistema de soluciones. Sí, es importante que avancemos todos en conjunto, también junto a la población para poder ir avanzando rumbo a cuidar el agua potable que tenemos, que sabemos que es escasa. Fíjate que el otro día leía en La Tercera, en el diario habían entrevistado a distintos arrieros que trabajan en el Cerro El Plomo, que es esta montaña nevada llena de glaciares aquí en la región metropolitana, que de hecho desde cualquier parte que uno esté caminando por las calles de la capital es probable verlo. Ahí esa montaña que tiene harta nieve. Y ellos decían, pronto vamos a tener que ir a trabajar a otro lugar porque ha cambiado tanto esta montaña donde se han derretido los glaciares, y sin ir más lejos, yo soy montañista, lo he subido y lo he visto con mis propios ojos. Antes, cuando uno iba a esta montaña de 5.400 metros de altitud en la región metropolitana, tenías que pasar por un glaciar en la última parte, el último esfuerzo para llegar a la cumbre. Hoy día es una zona rocosa. Entonces, así es como ha cambiado. En otros países de Latinoamérica nos hemos quedado sin glaciares. ¿Cuánto tiempo nos queda para que lleguemos a ese límite también? Bolivia, Colombia, se han derretido los glaciares de estos países y nosotros no estamos muy lejos de esa realidad. Venezuela fue el primer país que se quedó sin glaciares a nivel latinoamericano. Salió la noticia hace unas semanas atrás. Otros países, como dices tú, Bolivia, ya están avanzando hacia allá. Hoy día estaba leyendo un estudio que decía que la temperatura en la alta montaña está aumentando 0,3 grados por año. Y eso se condice mucho con lo que tú dices. O sea, la disminución en cuanto a la cobertura de nieve y glaciares es un tema súper preocupante. No tengo la respuesta de cuándo nos vamos a quedar sin esa reserva. Pero es súper relevante tratar de generar medidas que vayan un poco a reducir esos procesos. Y esto es multisistémico, no solamente hablar del agua, aquí también tiene que ver con las emisiones de CO2, cómo disminuimos la temperatura a nivel global, por lo tanto todo está encadenado. Yo me preocupo mucho del tema del agua, pero obviamente hay que mirarlo de manera sistémica. Y eso es algo que nosotros hemos estado súper preocupados y de lo que que nos ha
movilizado para trabajar también en otras regiones. Te comentaba al principio que estábamos trabajando en Magallanes, terminamos algunos proyectos de reuso, por ejemplo, de aguas residuales tratadas en Coquimbo y en Valparaíso, donde se implementaron soluciones concretas, y estamos hoy día trabajando también en la región de O'Higgins. Por lo tanto, no es solamente la región metropolitana, estamos tratando de abarcar gran parte del territorio nacional. Eso es bueno porque muchas veces nosotros acá también en el canal Megatiempo hablamos acerca de los fenómenos meteorológicos, de los cambios del planeta, etcétera, y muchas veces nos quedamos con una sensación amarga pensando, pucha, no estamos avanzando para poder mitigar los efectos del cambio climático. En este caso, es bueno escuchar soluciones preventivas. En nuestro país muchas veces reaccionamos a la escasez hídrica. Hay varias zonas donde se necesitan de camiones aljibes para poder llevar agua potable, y en este caso estamos realizando medidas de prevención para especialmente no terminar igualmente que estas zonas donde en la Fundación Chile, digamos, de escenarios hídricos 2030, ustedes tienen cifras de cuántos son los sectores que especialmente no tienen agua potable, en qué comunas hay que ir a dejar camiones aljibe. Entonces, Maipo Resiliente viene un poco a preocuparse para evitar que lleguemos a esos límites, ¿no? Exactamente, y siempre se habla de cuándo va a llegar el día cero, cuándo nos vamos a quedar sin agua. Bueno, hay comunas que ya hoy día están viviendo el día cero. Claro. Nogales, en la región de Coquimbo también hay comunas que han estado siendo abastecidas por camiones aljibe. En zonas más australes, en Magallanes, hace no mucho tiempo se estaban repartiendo aguas con balsa de aljibe, algo impensado años atrás, producto de que siempre se creía que la zona austral era una zona muy rica en agua, que no iba a tener esos problemas. Que no están así. Y que no están así, porque exactamente. Además, o sea, claro, tenemos meses muy lluviosos en esa zona, pero hay tanto viento que levanta toda esa agua que cae y se va. Entonces los suelos en realidad no alcanzan a absorber tanta cantidad de agua. O también el desarrollo urbano también ha fomentado de que se impermeabilicen zonas que antes tenían una alta capacidad de infiltración y por lo tanto no se acumulaba esa agua en los acuíferos. Entonces nosotros nos preocupamos de eso y aquí el trabajo de los municipios es súper relevante. Esta cartera de proyectos se conceptualizó a través de un trabajo con 54 municipios de la cuenca del Maipo. Nosotros lo que hicimos fue visitarlo a cada uno de ellos, presentarles información referencial y cuáles son las problemáticas que nosotros identificamos. Y les pedimos a ellos que ellos conceptualizaran sus proyectos. Y eso generó una cartera de más de 600 iniciativas municipales que nosotros se las devolvimos como fichas de proyecto a los municipios y que dieron pie a la construcción de esta cartera de 34 iniciativas a escala cuenca. Y eso es súper relevante porque al final lo que haces es derribar esas barreras invisibles administrativas entre los municipios para que cada uno de ellos entienda de que las acciones que ejercen en la parte alta tienen una repercusión en la parte baja y generan una sinergia, una seguridad hídrica entre cada uno de ellos. Claro, es muy bueno que los municipios trabajen también porque el río Maipo abastece a 57 comunas, a ver, prácticamente toda la región metropolitana y también algunas de la región de O'Higgins, de Valparaíso, en fin. Es nuestro esqueleto, digamos, nuestra columna vertebral, pero sabemos que Chile además tiene un estrés hídrico importante, entonces dependemos del río Maipo. ¿Se puede? De alguna manera, porque claro, me imagino que en algún minuto vamos a necesitar de otras fuentes de agua, ¿no? Y eso también nosotros lo tenemos conceptualizado entre la cartera. Te hablaba de las soluciones de conservación, te hablaba de las soluciones de eficiencia. Tenemos a nivel nacional una eficiencia ponderada del 50-54%. Tenemos que llegar a estándares mundiales del 90%, disminuir los consumos de agua y disponibilizar esa agua para otros usos, especialmente para consumo humano. Y el tercer gran eje de proyectos tiene que ver con nuevas fuentes de agua. Por ejemplo, el reuso de aguas residuales tratadas. Hoy en día, a nivel nacional, se eliminan 8 metros cúbicos de agua a través de emisarios submarinos que están en la costa de Chile, que se botan al mar. O sea, con el estrés hídrico que estamos viviendo, es impensado botar. Y esto es un dato referencial, 250 piscinas olímpicas se van al día al agua, al mar. Al mar. Wow. O sea, eso es mucha agua. Por lo tanto, nosotros podríamos recuperar esa agua, poder reinyectarla dentro de la matriz hídrica de las regiones costeras, especialmente porque ahí es donde se ubican, y con eso reducir la presión, por ejemplo, de las aguas naturales y disponibilizarlas para consumo humano o para otro uso. ¿Qué hace falta para que podamos hacer esto mismo que nos estás comentando?
Hace falta voluntad política. ¿Ya? Cómo las instituciones, tanto públicas como privadas, la academia, las ONGs, se articulan para poder desarrollar este tipo de iniciativas. Cómo ellos se ponen de acuerdo para decir, bueno, vamos a trabajar todo en conjunto, estas son las reglas del juego, estos son los proyectos en los cuales vamos a avanzar, desde acá va a venir el financiamiento. Voluntad política, articulación, financiamiento, y por otro lado, el apoyo también de los distintos municipios. Eso es súper relevante. Los municipios son los que primero se ven enfrentados a los problemas tanto de escasez hídrica como de eventos de exceso como las inundaciones. Por lo tanto, ellos también tienen un rol dentro de este ecosistema de trabajo. Claro, igual a mí me preocupa cuando dices que hace falta voluntad política porque siento, puede que esté equivocada, pero que este tema no es prioridad ni para el Parlamento, ni para el gobierno. Hay otras cosas que, claro, que aquejan a la ciudadanía, la seguridad, en fin, pero también estamos hablando de algo que debiéramos haber hecho ayer. Era para ayer, porque nos vamos a quedar sin agua efectivamente si es que no hacemos nada. Y así es como también en otras partes del planeta han funcionado. O sea, teníamos un acuerdo el año 2015 para poder bajar los gases de efecto invernadero, llegar a una temperatura en promedio de 1,5 grados. Esa temperatura la hemos superado en más de 2 ocasiones. No hemos avanzado y me parece que acá tampoco es prioridad poder avanzar tanto para poder gestionar el agua de mejor forma o para poder bajar los gases de efecto invernadero, disminuir un poquito todos los procesos de combustión para poder ir avanzando hacia un país un poco más sustentable, ¿no? Sí, efectivamente. Ha existido complicaciones que han relegado un poco el tema del agua, el tema medioambiental, un poco más hacia espacios menores. Tú hablas de la seguridad, el tema de pensiones, el tema de AFP, pero esto también es seguridad. Sí. Es seguridad hídrica para poder desarrollar nuestras funciones, nuestros gustos. A todos nos gusta ir a la playa, a todos nos gusta ir al lago, a todos nos gusta darnos una ducha, por ejemplo, larga en invierno, pero tenemos que tomar conciencia de que eso va en contra un poco del abastecimiento de agua. Y los sectores políticos, los sectores los tomadores de decisión están un poco también tratando de avanzar en esto. Y eso es precisamente lo que está pasando hoy en día en la cuenca del Maipo. El gobierno regional tomó la posta, creó una dirección de medio ambiente dentro del gobierno regional que se hace cargo de este tipo de iniciativas y fue bien visionario en decir, bueno, veamos cómo articulamos la gobernanza, veamos cómo estructuramos una cartera de proyectos, cómo lo aunamos y cómo seguimos trabajando. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Claro, no olvidemos que eso comenzó porque estuvimos en una situación muy compleja. Sería bueno no llegar nuevamente a esa misma realidad para comenzar a tomar acciones quizás en otras regiones. Es bueno saber que al menos en la capital nos estamos preocupando, estamos tomando algunas iniciativas, pero ¿qué pasa en las demás zonas donde claramente también tienen esta preocupación? Puede ser que se queden sin agua y sin ir más lejos esto puede provocar distintas situaciones. Hambruna, porque no se va a poder cultivar ni cosechar alimentos, ¿cómo? Si no hay cómo regarlo. O por otra parte, incluso ya ni siquiera poder tomar agua, muchas personas van a tener que emigrar a otros países si es que nosotros nos quedamos así, estancados. Entonces, aquí siempre vamos a tener un espacio también para poder hablar acerca de estas iniciativas que se están tomando, se están llevando a cabo. Eso es esperanzador, pero también es urgente, porque ¿qué es lo peor que podría pasar, digamos, en nuestro país si es que no hacemos nada? O sea, son muchas las consecuencias, como tú decías, que aumenten las zonas de desabastecimiento de agua y que afectan principalmente, en primer lugar, a las zonas rurales. Las zonas rurales van a empezar a migrar hacia las zonas urbanas y eso va a generar una presión sobre los recursos hídricos y sobre todo lo que significa que lleguen más personas a una ciudad. Pero hablando de los recursos hídricos, se genera una mayor presión, mayor problemas de calidad también. Va a generar problemas de desabastecimiento en cuanto a también producción agrícola. Hoy en día muchas zonas agrícolas, especialmente en las regiones del norte del país, están ya disminuyendo su tasa de producción agrícola producto de la escasez de agua y están cambiando, por ejemplo, a arrendar sus terrenos para producción de energía a través de paneles fotovoltaicos.
Entonces, eso te habla de que si esa crisis avanza cada vez más hacia el sur, nos vamos a quedar sin nuestro principal recurso, que es el agua, y por lo tanto también las consecuencias que va a traer desabastecimiento de productos agrícolas, de falta de empleo. Algunas industrias también, producto de la disminución de los productos agrícolas, van a quedar sin sus suministros, sin sus insumos para generar otros productos. Por lo tanto, eso es un efecto encadenado. No es solamente el efecto del agua, sino que eso va a generar un efecto encadenado en toda la sociedad. Sin duda, te damos las gracias por poder aterrizar esta serie de medidas que están tomando en el marco de este plan Maipo Resiliente. Gerardo Díaz, jefe de proyectos Nuevas Fuentes de Agua, Escenarios Hídricos 2030. Muchas gracias por acompañarnos. Te dejamos súper invitado para venir a otra ocasión aquí a Megatiempo. Feliz de volver y muchas gracias por la invitación. Eso, y nosotros nos volvemos a encontrar en otra edición aquí en Megatiempo. Que estén bien.